Finance. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y feliz regreso, que nos habíamos visto, pero solo por pantalla. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿cómo volvemos de las vacaciones? Porque la fotografía parece o igual o un pelín más complicado después de entender hace 2 días el mercado, entiendo yo, que la pelea contra la inflación, a pesar de toda la subida de tipos, no está controlada. Es decir, si hubiésemos estado en 8,1, en 7,9, habría sido un notición positivo. Ese 8,3 es peligroso. Sí, nosotros volvemos pensando exactamente cuál es el momento en el que habrá que aprovechar esta oportunidad que, como todas las que ha habido desde 2008 incluido, cuando ha habido caídas muy importantes y máximo nivel de pesimismo, han sido oportunidades magníficas de compra. Lo que estamos de acuerdo es en el problema del timing, es decir, dónde está exactamente ese punto en el cual todas las malas noticias están descontadas. Quien quería vender porque vendió todo el que tenía alrededor ha vendido. El que no quiere vender es porque es un inversor de más largo plazo, de medio plazo, y tampoco vende asfixiado por la situación y quiere hacerlo cuando él quiera, no cuando le marque el mercado. En definitiva, nosotros volvemos, primero, con mucha liquidez, porque afortunadamente en el mes de abril, aprovechando el repunte que hubo, que parecía que lo de Ucrania iba a ser corto, iba a haber negociaciones y tal, recomendamos vender de forma masiva renta variable, reducir mucho el peso de la renta variable. Y ahora lo que estamos es focalizados y obsesionados casi en buscar el momento en el que vamos a poder emplear esa munición que tenemos en renta variable para hacer lo que hay que hacer en este mercado, que es comprar barato. Y se compra barato cuando todo está muy mal, no cuando todo está muy bien. La única duda, como tú dices, ¿puede estar todavía peor? Yo creo que puede, no lo descartamos, hay que verlo, y además siempre vamos a perder el primer euro. Pero también te digo una cosa, lo que es cierto también es que la inflación ha tocado techo en Estados Unidos. Es decir, teníamos 9 y pico, luego más 8 y pico, ahora 8,3. De acuerdo, hasta que no baje, hasta que no tengamos datos negativos, no veremos el suelo del mercado. Pero cuidado, que eso puede pasar pues, el mes que viene o el mes siguiente. También, y no olvidemos, y con esto acabo, es muy importante tener en cuenta que las subidas de tipos no son para mañana, es decir, me refiero al efecto. Es decir, que las subidas de tipos que se están notando ahora en la economía norteamericana, según la teoría económica, son 6 meses. Yo creo que eso es excesivo en una economía tan dinámica como la actual. Pero ahora estamos notando las subidas de los meses de marzo y mayo, que son 0,25 y 0,50. No, 75. Claro, dentro de un mes, no sé cuándo exactamente, veremos cómo empiezan a notarse estas. Segundo, venimos de un verano que, lógicamente, ni COVID, todo el mundo con dinero, aquí lo hemos visto también, en Estados Unidos mucho más que pleno empleo. Entonces la gente ha ido a vivir y a gastar, y como es normal. Cómo sea el otoño, cómo sea el invierno. Entonces, en ese punto ahí es donde probablemente empecemos a encontrar esos mínimos del mercado que te garantizo van a marcar, quien sepa aprovecharlos, la rentabilidad no del año que viene, la del año que viene y la del siguiente, porque esas compras realizadas después de descuentos del 20%, del 30%, lo que sea, dependiendo del activo, son las que luego te permiten ganar dinero de verdad. Bueno, sí, puede estar perjudicando también la fotografía, esa desbandada de gestores diciendo hay que huir y huir y huir. Es decir, esta misma mañana yo ponía esas declaraciones de Bank of America diciendo que Warren Buffett no tenía razón y diciendo que el S&P 500 no se puede tener, es decir, es lo peor que podemos tener en cartera. Me parece un poco exagerado. Y parece un poco exagerado contradecir a Buffett en el medio y largo plazo. Es decir, oiga, igual no es lo mejor en los próximos 3 meses. Hombre, ¿de verdad puede decir que no es lo mejor en los próximos 10 años? A nivel de timing sí puedes contradecir a Buffett, porque a Buffett le da igual el timing. Y él dice la economía norteamericana es la number one y las empresas americanas también, y alguna que no es americana, y nosotros estamos aquí para comprar buenos negocios. No es la política que puede tener todo el mundo. Dicho esto, digo una cosa. Yo creo que, hablo de memoria, el 95% de las veces, 90% de las veces que todo el mundo ha sido exageradamente pesimista, han sido oportunidades de compra. Vete a, por ejemplo, cuando el COVID. No digo justo cuando el COVID, nadie ni nosotros se le planteaba ponerse a comprar cuando llega un virus mortal que no hay una vacuna, no se sabe qué es ni nada, pero recuerdo perfectamente cuando empezó ya a establecerse un plazo para la vacuna y, además, muy importante, los bancos centrales ahí sí que dijeron lo que haga falta. Nosotros decíamos hay que comprar y, bueno, probablemente éramos los únicos y otro que iba por ahí. Quiero decirte que, pero eso también pasó, por ejemplo, en el propio 2008.
Ha pasado, mira, ha habido 3 o 4 ocasiones desde el año 2008 en que ha caído el mercado más de un 20%. Todas han sido magníficas oportunidades de compra, pero aquellas en las que todo el mundo era pesimista, las mejores. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque en los mercados, ¿cómo te diría yo? En los mercados, para que, aunque no es exactamente así, pero para que uno gane un 30%, 3 tiene que perder un 10%. Y además, otra cosa muy importante, si en los mercados acertara la mayoría de los inversores y analistas serían ricos. Y eso obviamente no es el caso. Es decir, los mercados es de esos, no sé si pocos, pero sitios donde el consenso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para utilizarlo. Lo que hace la masa hay que utilizarlo, en este caso para comprar barato, pero tampoco te puedes dejar llevar, porque la masa normalmente ni de analistas ni de inversores se hace rica, con lo cual tú tienes que aprender a utilizar eso como en las artes marciales, a tu favor. Oye, que todo el mundo se vuelve loco, estupendo. Que los bancos europeos cotizan un PER de, a muchos estará PER de 5, de 3, mejor. Que pagan un dividendo del 8%, El Banco Central Europeo mejor. mantiene los tipos de interés en el 0%. Y habrá un momento, incluido en Europa, que el miedo cambiará de puerta. Y la incertidumbre Lo que que tú tienes que detectar es, antes de que eso ocurra, tomar posiciones, y estoy de acuerdo, el timing aquí es la complicado. rápida propagación del virus y sobre todo esa la manera nueva variante pueden perfectamente frenar o esa opinión de o ese movimiento contra la mayoría, ¿no? que normalmente nos traes, con también otra opinión que a veces nos comentas de no vayas contra la FED, ¿no? Es decir, chocan un pelín y hay que ver y hay que mirar cada inversor dependiendo cómo se modula, ¿no? Entre no ir contra la FED demasiado, pero ir de manera contraintuitiva para precisamente coger algo de rebote, porque si no va a llegar el último a la historia. No, una cosa es pensar de forma contraintuitiva y no necesariamente seguir al consenso, que no siempre se equivoca el consenso. De hecho, en los inicios, no tipo que cuando empieza una tendencia, no es así. Lo que no se debe es ir contra la FED. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Es decir, que ahora estamos hablando de timing. O sea, yo lo que digo es, la oportunidad está ahí, está a la vista. Vimos algo parecido en junio, que hubo un rebote del 20%, ahora ya veremos si esos mínimos aguantan, si son un poco más abajo, pero ya estamos viendo ese punto en el cual ocurren ciertas cosas. Pero no vamos a ir contra la FED, por supuesto. Vamos a actuar en el momento, tendremos que actuar en el momento que efectivamente... Vamos a ver, no tenemos que esperar a que los tipos, la inflación esté en el 2%. Cuando la inflación esté en el 2%, el S&P 500 estará en máximos históricos. Tenemos que actuar cuando veamos que la FED empieza a sentirse cómoda. Es decir, empieza a notar... La FED de momento toma nota, ¿eh? Ya estamos tocando techo en la inflación. A día de hoy puede estropearse, pero a día de hoy claramente son ya varios meses en los cuales estamos tocando techo. Lo siguiente que quiere la FED, que es lo que falló el otro día, entre comillas, es que además sea negativa esa inflación, que empiece a bajar. Y eso no lo tenemos todavía. Pero cuando lo tengamos y tengamos un par de meses así, o a lo mejor con uno vale, porque los mercados se adelantan en cuanto vean que aquello cambia. El mercado, mira, es relativamente sencillo. El fondo del mercado lo marca el techo de la inflación. Si la inflación consolida el techo, ya iremos viendo un fondo del mercado. El cambio de tendencia lo cambiará, si ocurre, que habrá que verlo, el cambio de tendencia en la inflación. ¿Por qué? Porque el mercado dirá, hombre, si ahora empieza a bajar la inflación, ¿qué estará haciendo la FED dentro de 6 meses? El mercado piensa, ¿qué ocurrirá dentro de 6 meses? ¿Están todas las malas noticias descontadas? Estamos ahora viendo, y cuando eso ocurra, pues nunca contra la FED, pero sí hay que tener la valentía de ir contra el consenso. Entiendo entonces que la inflación es ese momento que estábamos esperando, ese pico de la inflación es ese momento que estábamos esperando para empezar a pensar que hay que empezar a entrar otra vez en el mercado. No, yo creo que ahora lo que hay que empezar a pensar es en saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a comprar y hacerlo cuando tengamos los primeros datos de que empieza a funcionar las medidas restrictivas de la política monetaria y, cuidado, la propia restricción que va generando la situación económica tan pesimista. Pues claro, ahora en verano todo el mundo se ha tirado a gastar, pero a lo mejor dentro de un mes o dos, con todo lo que tenemos encima, la gente empieza a ahorrar un poquito, tener un poquito más de cuidado cuando va a comprar los americanos, porque los americanos, la inflación en Europa es diferente, es más bien por una situación, por un tema de energía, por, en fin, el efecto rebote de las sanciones. En Estados Unidos es porque están como motos, están encantados de gastar, la economía va bien, pese a todo, la recesión es muy leve y tienen mucho dinero, y llegan y compran y no preguntan el precio.
ese momento en que los americanos empiecen a preguntar el precio de las cosas, porque ya la cosa no esté tan así, será en el que probablemente veamos el momento ese de entrada. Y eso, desgraciada o afortunadamente, no, tampoco es un problema, tenemos que ir viéndolo. Muy importante ver los indicadores adelantados. Te cuento un ejemplo. En China está empezando a caer mucho los precios de la producción. El mundo entero compra a China. A la vez están empezando a decaer los cuellos de botella. Todos esos indicadores nos van diciendo no cuándo va a bajar la inflación, sino si se va creando el ambiente para que eso ocurra. Y donde tenemos que mirar muchísimo, y está el problema, y ojalá todos los problemas sean así. Yo estoy encantado que todo el mundo gane más dinero, que todos los salarios suban, los de los americanos y los de los españoles. Pero ahora mismo el gran problema para la inflación en Estados Unidos son los salarios. Es una segunda ronda de inflación. Claro, es que esta gente les están subiendo los salarios en el entorno del 5 o 6% y más cuando cambian. Si no, muchos se van. Y cuando se van encima les pagan más, porque cuando la gente se va en Estados Unidos, que hay pleno empleo, que no es lo de aquí, por cambiarte te dan un bonus o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Claro, mientras los americanos sigan subiéndoles el sueldo, los norteamericanos no van a preguntar el precio de las cosas. Cuando empiecen a moderarse los salarios es cuando los norteamericanos preguntarán el precio de las cosas y no comprarán si ven que cada día está subiendo. Y para acabar, muy importante, todos los indicadores, otro que hay que fijarse mucho, son las expectativas de inflación. Y alguien dirá, bueno, pues son expectativas de la gente. Sí, pero si la gente tiene la expectativa de que la inflación dentro de 6 meses va a ser más baja, y ahora mismo eso es así, dices, hombre, llegado un momento dices, compro dentro de 6 meses. Va a comprar un coche, pues puedo esperar 6 meses porque habrán bajado las cosas. La inflación y lo que a la Fed estropearía todo escenario es que esas expectativas de inflación se dispararan. Porque entonces la gente piensa al revés, dice, oye, es que dentro de 6 meses el coche va a ser más caro. Tengo un buen sueldo, tengo crédito, los tipos luego van a... me lo compro ahora. Entonces es mejor, es muy importante que esas expectativas sean bajas. Sectorialmente, ¿dónde veis que puede haber ganadores de toda esta situación y cómo se lo comunicáis a los clientes para ver esa oportunidad que es clave también en este entorno, ver sectorialmente dónde está? Es que aquí en la oportunidad hay dos oportunidades. Perdón. Una es el timing de entrada y la otra es quiénes van a ser los ganadores cuando se despeje la polvareda, porque ahora vive todo el mundo pensando en ahora. Pero en los mercados tienes que pensar, ¿dentro de un año habrá controlado la Fed la inflación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Es capaz? ¿Puede hacerlo? A lo mejor tiene que subir los tipos al 5%, no lo sé, no creo, pero 4%. ¿Pero la controlará o no? La controlará, porque esta no es una inflación de... A ver, hay una parte que no controla, pero que es la que está bajando. El petróleo, las materias primas, etcétera. ¿Controlará la inflación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si supones que la controlará, tú tienes que estar pensando cómo será la economía y el mundo entonces. Y segundo, dentro de si va a controlar la inflación, en esta... Perdón, va a haber un poquito de agua, disculpa. Sí, en este entorno, ¿no? En ese entorno que habrá dentro de, digamos, un año, que es un plazo razonable para un inversor normal, ¿quién será el ganador? ¿Serán las tecnológicas de nuevo o estamos en otro mundo? Te pongo un ejemplo. Yo no voy a desvelar los sectores que nos gustan porque eso es precisamente por lo que nos pagan los clientes y no voy a ser demasiado específico. Pero pondré un ejemplo evidente de hasta qué punto esa selección sectorial ahora es diferente de la que era antes, con independencia de que haya temas tecnológicos interesantes. Y es el de la banca. Es decir, dentro de un año tendremos probablemente una situación en la cual, mejor o peor económicamente, pero probablemente ya un poco mejor porque las cosas vayan pasando, estas situaciones actuales, Europa pierda, empiece a liberarse energéticamente, en el sentido no de que deje de depender, pero bueno, ya estamos viendo ese proceso. Es decir, en Alemania ya ahora en primeros de año, febrero, por ahí, tendrán construidas 7 plantas de desgasificación. Al final es como todo, pagaremos carísimo el gas, pero lo acabaremos teniendo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que tendremos a lo mejor, imagínate una economía creciendo moderadamente, pero con tipos de interés en Europa y desde luego en Estados Unidos 3-4 veces superiores. Es decir, con negocio bancario que no con un margen para los bancos brutal. Entonces, quiero decirte que ahora es el momento de pensar, mira, yo lo veo justo al revés que el ejemplo ese de Warren Buffett, que decía, en el mercado cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Aquí es un poco al revés. Cuando baje la polvareda, veremos quién sale reforzado de esta situación. Y eso pasa en muchos sectores. Pongo el ejemplo del sector bancario porque es el más evidente. Y es uno más que nosotros ahora tenemos poca renta variable, pero sí tenemos esos sectores
que pensamos, y visto el rebote anterior, no vamos mal encaminados, creo, por lo visto, que cuando se produzca ese primer rebote, lo que va a estar mirando el mercado es quién va a estar en mejor posición cuando baje la polvareda. Y eso incluye varios sectores y esa es la visión que tienes que tener, yo creo, de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a ver si nos da un poco de tranquilidad y buen negocio. Tranquilidad, todavía falta un poquito de tiempo para que nos dé. Oportunidad nos la va a dar pronto.